El seminario que vamos a presentar a continuación tiene que ver con el plan de discipulado de la Unión Peruana del Sur. Nosotros ya venimos trabajando 5 años con este plan y es nada más y nada menos que el programa de discipulado Conectados. Y hoy vamos a ver algunas informaciones y cómo esto ayuda a que nosotros podamos cumplir la misión como Dios nos ha encomendado. Si tienen ahí lista la presentación, por favor. Conectados, ¿qué es conectados? Pero yo quiero empezar esta presentación con la siguiente pregunta. Y esta pregunta, aunque es muy básica y aunque posiblemente ya la hayas respondido en algún momento, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la misión de la iglesia? Alguien dijo que la peor tragedia del ser humano no es morir, sino vivir sin un propósito. Entonces, como adventistas, como discípulos de Cristo, como maestros, como ancianos, pastores, como iglesia, necesitamos siempre recordar cuál es la misión de la iglesia. ¿Por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué la asociación hace banners? ¿Por qué construyen templos hermosos? ¿Por qué hacen un material como este? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro afán? Y el texto es muy claro. Uno de los textos más conocidos que encontramos en la Biblia tiene que ver con hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros como iglesia entendemos cuál es la misión de la iglesia, si los conquistadores entienden cuál es la misión de la iglesia, si los aventureros entienden cuál es la misión de la iglesia, si los colportores, los profesores, todos entendemos, entonces vamos a hacer de la iglesia una iglesia discipuladora. Y esto no es sencillo de entender. Antes de ser adventista, cuando era más jovencito, yo asistía a iglesias evangélicas en mi búsqueda de la verdad. Tenía 16 años aproximadamente. He asistido a los Testigos de Jehová, he estudiado con los mormones, he estado con los pentecostales, estudiando, buscando, queriendo aprender de Dios. En todas las iglesias anteriores sí me mostraban interés, me querían enseñar la Biblia, también como los adventistas. Sin embargo, había una diferencia entre las denominaciones anteriores y los adventistas. ¿Por qué? Porque los adventistas me enseñaban la Biblia, pero tenían una pasión, como que en un momento yo sentí que me querían hasta obligar a que yo me bautice. Todas las demás iglesias me decían que Jesús te ama y que acepta a Jesús, pero de manera especial los adventistas, los hermanos de mi iglesia pequeña allí en Pucallpa, ellos querían que yo me bautice. Entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué quieren que yo me bautice? Hasta sentía cierta presión, pero después entendí que eso es porque la iglesia, como dice el texto siguiente, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue instituida, organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ciertamente, el bautismo no tiene que ver tanto con el bautismo. El bautismo es parte de la misión, es parte del discipulado, pero estos hermanos apasionados querían que yo pueda tomar esa decisión y ser un discípulo correcto, un discípulo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen pasión por las almas? Levanten su mano a ver. ¿Cuántos quieren ver a más peruanos en la patria celestial? Y hermanos, nosotros no fuimos llamados apenas para llenar los templos. Nosotros fuimos llamados para llenar el cielo de más peruanos, más hermanos, más limeños, para la gloria y honra de Dios. Así que es importante definir cuál es la misión. Pero en ese afán, muchas veces existe una pregunta: ¿cómo hacerlo? Nosotros somos seres tan finitos. ¿Cómo cumplir la misión magna, la grande misión que Jesús nos ha encomendado?
Y quizás tú te hayas sentido así, ¿cómo cumplir la misión, pastor? ¿Cómo hacerlo? A veces nos equivocamos. ¿Quién debería ser nuestro ejemplo y quién debería ser nuestro mayor ejemplo allí, el líder, para ser discípulos? ¿Quién hizo discípulos y tuvo éxito, hermanos? ¿Quién hizo discípulos y tuvo éxito en este cometido? Jesús. Amén. Podemos buscar en el Google, pero vamos a buscar en la Biblia. Vamos a leer todos a la voz de 3 este versículo. 2, 3. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En este texto pequeño, pero extraordinariamente profundo, encontramos la base de cómo Jesús hizo discípulos. Y lo hizo a través de 3 elementos bien marcados. Primero dice, estableció a 12. En segundo lugar, para que estuviesen con él. Y en tercer lugar, para enviarlos a predicar. Amén, hermanos. Esto es lo que hoy conocemos como ¿qué? Como comunión, relación y misión. Estas 3 palabras nos sirven para tomar como ejemplo cómo hizo Jesús discípulos. Y entonces nace aquí un programa que ya tú conoces y está aquí. Conectados. ¿Qué es Conectados? Conectados es la respuesta a la pregunta ¿cómo haremos discípulos en este tiempo? En este tiempo de la tecnología, en ese tiempo de iglesias organizadas, en ese tiempo de una iglesia que avanza. ¿Cómo hacer discípulos? Por eso hay una explicación. Vamos a seguir tomando el ejemplo de Jesús. Y allí nosotros tenemos una definición para todos. Vamos a leer allí 2, 3. ¿Qué es Conectados? 2, 3. Sobre la cual se desarrolla el discípulo a través de la comunión, relación y misión. Entonces, si Jesús hizo discípulos en comunión, relación y misión, nosotros vamos a seguir su ejemplo. Pero en este tiempo necesitamos tener una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Hay muchas formas de hacer discípulos, ciertamente, pero la Unión Peruana del Sur, la iglesia, a través de la historia, ha tomado a la escuela sabática como la plataforma para hacer discípulos, el corazón de la iglesia. Y como dice el pastor Enzo, el laboratorio para hacer discípulos es la escuela sabática. Pero, ¿por qué debería ser la escuela sabática? Y por ahí se levanta un líder de jóvenes o de aventureros o una hermana dama. ¿Por qué no puede ser conquistadores? ¿Por qué no podría ser aventureros? Ellos también hacen discípulos, ¿o no? Claro que los hacen. Pero el lugar ideal, por 5 razones al menos, es la escuela sabática. En primer lugar, porque la escuela sabática tiene historia, por su historia. Desde 1852, la escuela sabática se ha levantado como una estructura fuerte, sólida, para ser discípulos. Eso es extraordinario, ¿no? No hay otro lugar, un departamento que nos una. Tú puedes vivir en la China, en Rusia, en Japón, en Chile, en donde tú quieras, pero aproximadamente a las 9 de la mañana siempre se estará celebrando la escuela sabática. Amén, hermanos. Por su historia es la escuela sabática. En segundo lugar, por sus objetivos. Sus objetivos son estudio de la Biblia, testificación, confraternización, testificación y misión mundial. Objetivos integrales. Por su alcance, desde cuna hasta que uno fallece, será miembro de escuela sabática. Por su evaluación, el registro de escuela sabática viene a ser un elemento importante en el desarrollo del discipulado. Y en quinto lugar, por sus maestros. Cada maestro, los maestros sábado a sábado, semanalmente, se ponen delante de sus
de sus alumnos o semanalmente están llamando, preguntando cómo te fue la semana, qué obra misionera realizaste, asististe al grupo pequeño, si diste un estudio bíblico, por sus maestros. Por eso la escuela sabática se convierte en la estructura para ser discípulos. Pero también hay un proceso, y el proceso es simple. El proceso es allí marcado, es el CRM, comunión, relación y misión, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero este proceso tiene indicadores, ¿verdad? Tiene ahí indicadores que me parece más adelante vamos a verlo aquí. A ver si me pueden ayudar ahí. Muy bien, hay 6 indicadores. Aquí también pueden ver eso, queridos amigos y hermanos. Parejas discipuladoras, nuevas iglesias, bautismos y mayordomos fieles. Estos 6 indicadores son detalles de la comunión, relación y misión. Si yo quiero tener más nuevas iglesias, más bautismos y más hermanos fieles, necesito llevar a la iglesia al estudio de la Biblia, a pertenecer a un grupo pequeño y estar organizado de 2 en 2. Entonces así se cumple lo que Jesús hizo cuando estuvo entre nosotros. Enseñó a sus discípulos a establecerse como 12 para estar con Él y para enviarlos a predicar. Muy bien, entonces vamos avanzando allí. Eso es comunión, relación y misión, para luego hacernos una pregunta allí, ¿no? Una pregunta que puede ser recurrente en varios hermanos y amigos allí. Pastor Heisen, está bien, ¿no? Está bien, ya antes tenían banderitas, ahora lo han hecho en círculo, ¿no? Cuando el pastor Enzo ya no esté, a lo mejor cambian de color, cambian de forma, de lema, de plan, ¿no? Porque el pastor Enzo continúa todavía y dice, vamos a seguir con la... Pero ese no es un plan, pues, apenas de humanos, ¿verdad? Muchos están sonriendo ahí. O cuando el pastor Ever ya no sea, ¿no? Pero eso no ha pasado, va a continuar todavía. Vamos a continuar entonces con conectados, vamos a continuar con las metas o con los indicadores. Entonces, amigos, acá viene, vamos a pedir que nos ayuden allá por fuera, acá está un poco, no se está viendo. Entonces viene la pregunta, ¿no, pastor? Uno más, avanzamos. ¿Habrá algún modelo de iglesia en la historia que haya puesto en práctica estos indicadores o haya vivido esa experiencia de esos indicadores? Y bueno, tenemos que ir a la Biblia. El libro de Hechos es un libro que nos permite ver los 6 indicadores de manera clara, sin forzar el texto. En todo el desarrollo del libro de Hechos vamos a ver algunos principios. Comienza diciendo Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice fuerte, todos si podemos leer, 2, 3. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer indicador, estudio de la Biblia. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que estaba en constante peligro. ¿Y cómo era la forma en que ellos crecían y se fortalecían? Sino con la palabra de Dios. Nosotros creemos y enseñamos que la Biblia es nuestro fundamento y nuestra única regla de autoridad y fe. Por lo tanto, si tú quieres tener una iglesia, una escuela sabática fuerte, una iglesia poderosa, un distrito ferviente, necesitas empezar a abrir la Biblia y como maestro a enseñar que tus alumnos tienen que estudiar la Biblia. Esto hacía la iglesia primitiva, por eso era una iglesia fuerte. Por eso necesitamos fortalecer este indicador con un proyecto sencillo, proyecto Maná. Cada día, cada mañana, cada uno es alimento para la vida. Amén, hermanos. Un adventista debe estudiar su lección todos los días, no semanalmente, sino todos los días. Al otro día, conversando con el pastor Montero, me decía,
Heisen, ya creo que debemos ya dejar de grabar los programas de escuela sabática, ¿no? Ha bajado el rating. Claro, todos están en sus iglesias, pero hay un grupo que todavía sigue. Y él me dice, no, pero creo que los que siguen son los que no estudian la lección durante la semana, porque estamos viendo los exámenes. No, nosotros podemos mirar los videos, comentarios del pastor Bullón, Escuela Sabática Like. Si tú eres maestro, está bien, pero tienes que estudiar tu lección todos los días. Amén, hermano. En segundo lugar, el segundo indicador, y todos los días en el templo y en la casa y por las casas. No solamente en el templo, los grupos pequeños no solamente deben reunirse en el templo, sino también deben tener reuniones en las casas. Es decir, grupos pequeños, la escuela sabática, el grupo pequeño, la iglesia primitiva tenía ese principio. Y ahí tenemos un proyecto, nosotros aquí avanzamos del templo a la casa, del templo a la casa. En tercer lugar, el tercer principio viene a ser el siguiente. Dice allí Pedro con Juan. Y ahí cuenta la experiencia de Pedro y Juan, una pareja discipuladora, haciendo un milagro en la vida de un cojo allí en la puerta del templo, la hermosa. Queridos hermanos, es que trabajar de dos en dos no es un plan de una película, no es un plan del pastor, es plan divino. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Por lo tanto, si tú eres adventista y no tienes tu pareja discipuladora, puedes tú estar allí todavía incompleto. Tú necesitas tener también tu pareja, no solamente de esposa, sino de pareja discipuladora. En la unión, mi pareja discipuladora es el pastor Edinson Vázquez. Todos debemos estar organizados de dos en dos para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos y para cumplir la misión. Aquí, pero no solamente para cuidarnos y ayudarnos, sino también para cumplir la misión. Por eso, aquí en la Unión tenemos un proyecto, un programa de evangelismo, de motivación que tiene que ver con el Proyecto 100. El Proyecto 100 que el pastor va a hablar más adelante, el pastor Daniel Solano. Y avanzamos. Cuarto indicador, dice la Biblia, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Cuando yo leí este versículo, apreciados hermanos, me quedé impactado. ¿Por qué? Porque dice que se organizaban iglesias cada día, pastor Farid. Este realmente debe ser un estudio extraordinario. Es que es natural, hermanos. Si una iglesia estudia su Biblia, si una iglesia está organizada en grupos pequeños, si una iglesia está de dos en dos dando estudios bíblicos o cumpliendo la misión, como consecuencia natural va a tener nuevas iglesias, nuevos lugares para predicar el evangelio. ¿Cuántos distritos, cuántas iglesias se están organizando por distrito al año? Acá dice, diario eran confirmadas las iglesias. Por eso aquí nosotros queremos enfatizar y fortalecer este indicador a través de las filiales de escuela sabática. Avanzamos, filiales de escuela sabática que sean futuras iglesias. En quinto lugar, alabando a Dios y teniendo favor en todo, con todo su pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Cuándo se realizaban los bautismos, queridos hermanos? Cada día. El libro de Hechos es extraordinario porque cuenta cuántos números de bautismos, 3,000, 5,000, 4,000, y el número avanza. No tengamos miedo de hablar de bautismos ni de bautizar. El problema no es bautizar, el problema es cómo bautizamos, antes del bautismo y después. Necesitamos dar estudios bíblicos, bautizar personas que estudien la Biblia, pero necesitamos bautizar, como la Biblia dice, en cantidad. Cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¡Qué bendición! Y finalmente, el último indicador, avanzamos, el último indicador tiene que ver con mayordomos fieles. Si ustedes leen el libro de
Hechos van a encontrarse con historias interesantes, como en el caso de Ananías y su esposa, y así también otros textos donde había un desprendimiento enorme para el cumplimiento de la misión. Y aquí tenemos un proyecto que tiene que ver con Visitación IPD. Ahora, queridos amigos y hermanos, para finalizar, yo quiero destacar lo siguiente. Está bien, Pastor Heisen, necesitamos que la iglesia estudie su Biblia, necesitamos que la iglesia esté organizada en grupos pequeños, necesitamos que la iglesia esté cumpliendo la misión de 2 en 2, necesitamos que la iglesia crezca en más iglesias, que haya más bautismos, que haya más personas fieles. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso necesitamos fortalecer la escuela sabática, la estructura. ¿Y cómo lo haremos? Con 4 objetivos. En primer lugar, avanzamos. En primer lugar, haciendo que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. ¿Cómo lo lograremos? Vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 2, 3. La escuela sabática que sea el corazón de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nosotros aquí estamos enseñando nosotros una dinámica, pequeñas mímicas, para que no se olviden. ¿Cómo lograremos que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia? Vamos ahí. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, hermano? Vamos a ponernos en pie para que no se nos olvide y de paso para que podamos estirarnos un poco. ¿Cómo podemos lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia? Simplemente cumpliendo este lema antiguo de la escuela sabática. ¿Cuál es este lema? Vamos todos juntos, fuerte, libera tus manos, no tengas nada en tus manos, guarda todo lo que tienes para hacer un poco de estiramiento. Y de esta manera tú vas a recordarlo mejor. Y antes de empezar tu escuela sabática allí en tu iglesia, te animo a hacer eso. Ese es como el lema de los conquistadores, como el voto de los conquistadores. ¿Cómo lograremos que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia? 2, 3, siempre presentes. A ver, vamos, siempre presentes. Yo digo y ustedes repiten, ¿de acuerdo? 2, 3, siempre presentes. Siempre a tiempo. Estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Vamos ahora todos juntos a la voz de 3. 2, 3. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, si nosotros queremos que nuestra escuela sabática sea relevante, sea vibrante, sea fuerte, ¿qué necesitamos hacer? ¿Traer un invitado, traer música? No, necesitamos que la escuela sabática, que todos nosotros podamos estar siempre presentes en la escuela sabática, a la hora puntual, estudiar nuestra lección todos los días y cumplir la misión dando estudios bíblicos, predicando el evangelio. En segundo lugar, el segundo objetivo es el siguiente: que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Ya no queremos que la escuela sabática o la clase de maestros de la escuela sabática sea un lugar para entregar los boletines o un lugar donde nos pasemos 1 hora hablando y discutiendo de la lección. Queremos que una clase de maestros, querido maestro, querido anciano, queremos que la clase de maestros pueda ser un centro de entrenamiento para cumplir la misión, que podamos aprender a dar estudios bíblicos, que podamos aprender a predicar, que podamos aprender de profecías. Por eso la escuela sabática necesita tener, o la clase de maestros de escuela sabática necesita 3 elementos como mínimo. Primero, necesita enseñar, necesita entrenar y en tercer lugar, evaluar. Pregúntate, ¿cómo está tu escuela sabática? Si tu escuela sabática está débil, tiene poca asistencia, es muy probable que tu clase de maestros esté igual.
Si tú quieres tener una escuela sabática fuerte, relevante, vibrante, una iglesia poderosa, misionera, necesitas tener una clase de maestros debidamente organizada que enseñe, que entrene y evalúe. Enseñe la lección de escuela sabática, que entrene liderazgo, misión, discipulado, pero que también evalúe. ¿Cómo evalúa? Con el registro de escuela sabática, que no sirve apenas para llamar lista. Ese registro sirve para que nosotros podamos ver y diagnosticar la realidad de nuestra escuela sabática, la realidad de cada discípulo. Por eso, el tercer objetivo tiene que ver con lo siguiente: fortalecer lo siguiente, que cada maestro sea un pastor para sus alumnos. Ya no queremos, queridos hermanos, apreciados líderes, ya no queremos que el maestro sea el hermano que más sabe, pero que poco hace. Queremos que sea el hermano que sabe y que hace también. Queremos que sea un pastor. Soñamos, anhelamos una iglesia de maestros, pastores, maestros preocupados con que sus alumnos estén suscritos a la escuela sabática, que estén en grupo pequeño, que den estudios bíblicos. Pero si tú como maestro de escuela sabática solamente te dedicas a dar la lección, tus alumnos no te necesitan. Tus alumnos pueden mirar la escuela sabática like, hasta el programa de la Unión, hasta los videos del pastor Bullón, porque tu trabajo de enseñar la lección es solo el 10%. El 90% es pastoreo, es llamar, es preguntar, es decir, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? ¿Qué está pasando contigo? Eso es pastoreo. Por eso, un pastor debe hacer al menos 3 cosas. Primero, un pastor tiene que alimentar, tiene que cuidar, pero también tiene que multiplicar. Alimenta, cuida y multiplica. Alimenta con la Biblia, cuida visitando y multiplica animando a sus alumnos a ganar otras personas para Cristo. Y finalmente, apreciados amigos, el cuarto objetivo para que la escuela sabática sea el centro de discipulado tiene que ver con que cada uno de nosotros que somos alumnos tenga al menos 2 acciones. En primer lugar, que pueda ser un donante fiel. Y en segundo lugar, que dé estudios bíblicos. Y aquí en la Unión tenemos 2 programas muy prácticos: Visitación IPD. ¿Cómo lograremos que la iglesia sea una iglesia fiel, tenga mayordomos fieles? ¿Predicando solamente de mayordomía? No, visitación. Y aquí, queridos hermanos, el maestro tiene que ser un visitador. Mucha gente, muchos hermanos en esta pandemia ya no están asistiendo. Ha habido mucha apostasía también, pero en gran mayoría es porque no ha habido un trabajo de visitación, porque no todos tenían acceso al Zoom, etc. Entonces necesitamos hacer un trabajo de pastoreo. ¿Cómo lograremos que la iglesia sea fiel? Con la visitación. Pastor visitando a los ancianos, ancianos visitando a los maestros visitando a sus alumnos, todos visitados. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué muchas veces tu maestro no te visita? A lo mejor porque su anciano no le visita también. Es una cadena. Necesitamos que cada pastor pastoree a sus ancianos, lo visite. Necesitamos que cada anciano pastoree a sus maestros de escuela sabática y que los maestros de escuela sabática pastoreen a sus alumnos. Y así, todos felices y todos contentos. Amén, hermanos. Para que sean fieles, pero para que también sean misioneros, para que den estudios bíblicos. ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Necesitamos trabajar. El maestro
es la pieza fundamental en todo este engranaje, el maestro de escuela sabática. Yo podría hablar de cualquier otro tema, podríamos hablar cualquier otro tema y decir, vamos a dar estudios bíblicos, vamos a predicar. Sí, todos los sábados lo decimos. El director de Ministerio Personal sale, dice ministros y misioneros, a veces hasta se cansa de hablar, pero la iglesia nunca va a cumplir la misión si no está siendo pastoreada. Y en el pastoreo entramos todos, y la figura del anciano y del maestro es clave. Si queremos tener más ovejas, necesitamos cuidar la ovejita, necesitamos pastorearla, darle pasto fresco, necesitamos cuidarla, vendar sus heridas, pero necesitamos también instruirlas para que el rebaño crezca y así la misión se multiplique. Amén, hermanos. ¿Cuántos quisieran decir, Señor, ayúdame a ser un pastor? Si tú eres pastor, para tus ancianos. Si tú eres anciano, para tus maestros. Y si tú eres maestro, para tus alumnos. Y si tú eres alumno, para tu familia. ¿Cuántos quisieran decir, Señor, quiero ser un pastor? Puedes ponerte en pie, quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser parte de este discipulado. El discipulado no es teórico, hermanos. Discipulado pueden ustedes leer libros y ver tantos videos. El discipulado es práctico, es cuidar, es alimentar, es enseñar. Vamos allí a orar. Amado Padre, estamos aquí delante de ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a cumplir nuestra misión, la misión de ser discípulos. Pero, Señor, también queremos suplicar que nos ayudes, nos des fuerzas, palabras, motivación también, Señor, para atender a nuestras ovejas. Si soy pastor, para atender a mis ancianos, Señor. Quizás por esta pandemia no hemos visitado a todos, no los hemos pastoreado. Pero, Señor, queremos que tú nos ayudes, Señor. Si soy anciano, de igual modo a mis maestros. ¿Cuántos maestros hay en mi iglesia, en mi grupo organizado, que yo pueda ser un pastor para ellos? Y si soy maestro, ¿cuántos de mis alumnos ya no están asistiendo a la escuela sabática? ¿Cómo están mis alumnos? ¿Cómo están mis ovejas? Y si soy un alumno, como padre, como mamá, pueda discipular en mi hogar, Señor, pueda pastorear. Padre eterno, acompáñenos, que podamos hacer de la escuela sabática el corazón de la iglesia, este lugar, Señor, que podamos estar todos juntos y conectados para cumplir la misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.